Bienvenidos a Ebullición Mental, psicología al alcance de todos. Hola, buenos días, mi nombre es Erika Rojas, ya hemos estado en diferentes programas y gracias por escucharnos, por seguirnos, por estar en cada paso con nosotros. Recibimos muchos comentarios de personas donde lo que estamos haciendo les gusta, les conecta, les parece importante, se lo pueden recomendar a algún amigo, lo escuchan varias veces, toman nota de lo que les parece importante y ese pues es el sentido. Psicología es extremadamente amplia y tiene muchas miradas desde diferentes lugares y a veces creemos que solamente como la parte clínica y la parte de trabajo con paciente, pero lo que estamos trabajando en los últimos ciclos es mirar con otras áreas del conocimiento que también nos llama la atención porque a las personas no solamente les interesa la psicología desde la salud mental, sino la psicología para la vida desde otras áreas. Hoy les traemos un invitado de la cual yo soy admiradora profunda. Lo conocimos por sus escritos en La Falacia del Día. Cuando empezamos a leerlo decíamos, pues qué limpio todo lo que escribe, todo lo que menciona, extremadamente bien redactado, no da espacio para que uno critique las cosas que dice, sino decir como lo que él dijo es una consecuencia absolutamente lógica de lo que se está presentando. Fue mi esposo el que lo conoció primero y me decía, mira esto, mira, te voy a compartir este hilo, mira tal y tal cosa, y yo era como, esto me encanta. Luego él dijo, va a hacer un curso al que me gustaría que asistiéramos, ¿qué tal si nos inscribimos? Luego nos inscribimos, que fue el curso de argumentación, y pues ahí nos abrió un panorama de muchas posibilidades de entender cuántas veces lo que decimos o lo que escribimos no tiene una argumentación sólida. No con el ánimo de hacerlo, porque seguramente mucha gente en lo cotidiano no lo hace de esa manera, de pronto en otras vertientes políticas y demás sí se pueda manejar así, pero en el cotidiano tal vez no sea. Pero argumentamos bajo de porque así lo dijo otro, entonces tiene que ser, o sin suficiente información, o porque leí algo que no estaba bien sustentado y desde allí me pegué. Bueno, muchas cosas que se pueden dar. Entonces aprendimos un componente muy interesante y allí nos dimos cuenta que el profe no solamente manejaba lo del tema de argumentación, pensamiento crítico, vicios de argumentación, sino también era profesor de idiomas. Es el profesor de inglés y de francés de mi hijo y el nivel de avance que está teniendo mi hijo es increíble en muy poco tiempo y vemos que es absolutamente exitoso. Entonces decíamos, ¿cómo una persona hace tantas cosas y se divide en tantas otras? Y nos pareció realmente muy interesante. Él es químico de profesión. No obstante, su ejercicio profesional tomó un rumbo diferente y en algunos de los programas vamos a ver por qué tomó ese rumbo diferente. Tiene una maestría en educación y pues se dedica a la docencia y a acompañar a las personas en procesos de reflexión, de aprendizaje, de crecimiento y demás. Él se llama Paulo César. Me gustaría que te presentaras, por favor, aquí a toda la audiencia que te está escuchando. Muchas gracias, Erika, por la bienvenida y por el buen relato, el halagador relato que has hecho. Bueno, mi nombre es Paulo César Sepúlveda, soy químico de la Universidad Nacional. Nunca ejercí la química porque desde antes de graduarme comencé el camino de la educación, me gustó mucho. Además que fue un momento histórico bien bonito de la educación en Colombia a principio de siglo. Por eso fue que el posgrado lo decidí hacer en educación, ese fue en nuevas tecnologías en educación. Y al regreso fue que comencé a vincularme, porque tuve la oportunidad de hacer el posgrado en Francia, entonces al regreso fue que comencé mi carrera como profesor de idiomas. Que por cierto te cuento que con tu hijo ya comenzamos portugués. Sí, me dijo. Recién este mes fue que decidió tomar portugués, porque pues enseño 5 idiomas. 6 contando español. Entonces está español, está inglés, está francés, está portugués, está italiano, está alemán. Esos sí, son, ¿no? Esos son. Bueno, si quieren tener los datos del profe, pueden seguir la página de Falacia del Día. Lo sigue, por favor. Está en YouTube, lo vi. En Twitter también finalmente está. Sí, ese es como el principal canal, porque tengo una cuenta creada en Instagram o en Facebook, pero no la uso mucho. La verdad es que digamos que la tengo porque el proyecto es a futuro sacarle más provecho a eso, especialmente desde que Twitter está un poquito loco. Entonces dije, bueno, vamos a explorar otros canales, pero me concentro allí, he logrado tener una audiencia
Obviamente también hay muchos detractores, pero hay una audiencia que le gusta el tipo de contenido que yo creo. Entonces, A nosotros. a esa audiencia es a la que me dirijo. Muy bien. Él también tiene una página de Habla Divertido, entonces también lo pueden seguir. De hecho, por eso fue que nosotros empezamos a mirarlo el tema de los idiomas y empezamos a buscar. Yo pedí cotización de 6 docentes, hice unas preguntas específicas. Los que ya me conocen saben que a mí me gusta cuadrito de Excel para todo, entonces hicimos un cuadrito y el profe en ese momento me contestó, todavía no lo relacionaba con la falacia del día. Es decir, yo no sabía que el mismo Habla Divertido era el de la falacia del día. Luego fue que unimos esas dos y vimos que era la misma persona. Sí, de hecho, la cuenta que llamo Habla Divertido, en primer lugar nació porque a mí me gusta tener las cuentas que yo quisiera seguir, ¿sí? Es decir, a mí, si yo veo una cuenta muy interesante, pero que mezcla cuestiones de tipo muy personal con cuestiones profesionales o de divulgación, que son las principales cuentas que sigo, entonces yo digo, bueno, la mitad de lo que esta persona publica es lo que me gusta, pero la otra mitad no me interesa. Me agradaría mucho que esta persona separara sus dos cuentas. Por eso yo separé las mías, ¿sí? Porque hay gente que le interesará mucho el tema de idiomas, pero no le interesa el tema de argumentación, especialmente que generalmente toco temas de política. Bueno, ya el último año casi no. Pero cuando estaba creciendo era lo que más me preguntaban. Y de pronto mucha gente dice, esta parte no me interesa, entonces doy la oportunidad de que alguien me siga solamente en uno de los dos. Y el nombre, la llamé así, es seguramente algo de lo que vamos a hablar hoy, es que la diversión, de diferente manera como se puede asumir la diversión, no solamente brincos y risas, pero la diversión es un punto clave para poder aprender. Ahorita seguramente ampliaremos ese tema, por eso el nombre de mi segunda cuenta es así. Claro que sí. Y de hecho hoy en nuestro primer capítulo de este ciclo que vamos a tener, porque Paulo nos va a acompañar en varios capítulos porque se dieron cuenta que tiene intereses diversos y especialidades distintas, entonces vamos a tocar diferentes puntos desde esas miradas para aprovechar que tenemos este invitado, entonces hay que sacarle todo el jugo con todas esas miradas. Entonces el primero era hablar un poco del tema de los idiomas. Yo lo veo en consulta con frecuencia, que las personas dicen como, no, he perdido muchas posibilidades de este trabajo porque no he aprendido inglés de verdad, Doc, yo lo he intentado, usted sabe que yo soy juicioso, usted sabe que yo estudio, me he matriculado varias veces, me he esforzado, pero no lo logro. Me cuesta trabajo, yo soy negado para eso, yo ya me voy a morir así, pues me quedaré trabajando en los empleos que puedo conseguir porque ¿qué puedo hacer? Otras personas les da mucha pena, como que van a hablar y como que no, otras personas se sienten juzgadas por sus compañeros o por el profe y dicen, no, eso para que lo traten a uno mal, eso mejor no, o les da mucha flojera y como que saben que tienen que leer y repasar y no se hace, porque finalmente uno lo podría aprender hasta por cuenta propia, pero pues no hay la disciplina para hacerlo. ¿Por qué las personas tienen esa idea de que de pronto aprender idiomas es complicado y termina siendo como un grupo selecto del mundo los cuales manejan otros idiomas y eso les abre muchas posibilidades, pero no es algo cotidiano? De pronto en otros países tal vez no se ve tanto así, porque a muchos países que he tenido el privilegio de asistir por viajes, estudio, trabajo, lo que sea, veo que la persona habla francés e inglés, hablan usted tal cosa y hablan varios idiomas y tú les puedes hablar en otros idiomas y más o menos te entienden para hacerlo. Pero tal vez aquí en Colombia y en varios países de Latinoamérica sí se tiene como esa idea. ¿Por qué la sensación de que puede ser difícil? Bueno, en primer lugar, los idiomas estarían en el mismo renglón que cualquier otra área. Es decir, ¿por qué para alguien es difícil la matemática o la química o la física o la historia, la educación física? Bien. Generalmente, cuando tú preguntas a alguien que tuvo dificultades con la química o con cualquier otra área, encuentra que pudo ser culpa del entorno en el que estaba aprendiendo en su colegio. O sea, pudo haber sido un mal profesor o un profesor que no les enseñaba a despertar interés o amor hacia el área. O pudo haber sido el propio entorno, ¿sí? Los compañeros, ¿sí? Que fue el caso mío del inglés. Yo fui estudiante de bachillerato en los 80s, cuando empezó el boom de la música en inglés en la emisora radioactiva 88.9, por ejemplo. Lo recordarás. Obvio, me acuerdo, claro. Y por ejemplo, mira cuál fue mi bloqueo en inglés en el bachillerato. Yo era de los chicos tímidos o aislados del colegio, y para mí inglés era el idioma de la música que escucha la gente popular, que me hace bullying,
con la que no me quiero relacionar y a la que no me quiero parecer. ¿Sí? Okay. Entonces, fíjate que mi bloqueo con el inglés, que duró hasta casi los 25 años, fue porque yo siempre lo asocié con esa gente que no me gustaba en el colegio. Además de eso, bueno, también tuve profesores que no me ayudaron a despertar como amor hacia el inglés. Entonces, en ese sentido, se parece a cualquier otra área. ¿Sí? Cualquier otro aprendizaje. Sí. Y eso que me estás contando termina siendo un condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico es una forma en la que aprendemos los seres humanos. Fue, digamos, el primero que habló de eso fue Pavlov hace mucho tiempo con un experimento que hizo frente a la comida y la salivación de los perros y cómo entraba el investigador a darle la comida. El perro empezaba a salivar porque veía la comida. Luego ya solamente con traer el investigador o solamente con el sonido de la campana o solo prender la luz o solo con la bata blanca, el perro salivaba pero comida no había por ningún lado y se fue como preparando. Pensémoslo en el cotidiano, uno está ahí trabajando juicioso, no tiene ni hambre ni nada y empieza a escuchar los platos de la cocina y uno dice ya van a servir y empieza uno como a alistarse, ya casi está el almuerzo y a veces ni siquiera ha sentido el aroma, que sería como lo más lógico, solamente por el sonido y por la hora, como ya me voy preparando para poderlo hacer. Entonces ese sería el condicionamiento y se da por aproximaciones sucesivas. Gente que me molesta, ¿cuál es la sensación que yo tengo? Miedo, angustia, preocupación, rabia, o sea, digamos que me dispara. Hasta ahora solamente es gente, personas con cierta característica que ultrajan y maltratan y el resultado es sentirme con bochorno, sentirme apenado, rabioso, triste, bueno, la sensación que produzca porque no siempre produce lo mismo, pero es una sensación desagradable que cada vez que alguien me time, me engañe, se burle, me maltrate, pues yo voy a tener esa respuesta de manera automática porque a ninguna persona le gusta ser maltratada. Y se empieza a hacer por aproximaciones sucesivas con el concepto del inglés. Escuchan la canción. Y se hace tantas veces que luego cuando escuche la canción yo puedo tener sensaciones similares. Escucho la canción y siento rabia, escucho la canción, siento tristeza, escucho la canción, quiero alejarme, quiero esconderme, quiero irme, quiero retirarme, porque se vuelve un tema automático. Entonces, date cuenta cómo se dan los aprendizajes increíbles que suceden. A veces no se da por aprendizaje, por asociaciones sucesivas, de que muchas veces da, sino lo que ocurre es tan grave que yo con una sola vínculo de las dos le genero aversión. Entonces de pronto el profesor de matemáticas me pone a hacer algo, yo no logro hacerlo, me maltrata, me dice cosas horribles, hace que todo el salón se burle de mí, le dan quejas a mis padres, más o menos quedo como en matrícula condicional, o sea, como que lo llevan a un nivel muy grave que de ahí para allá yo ya no entiendo matemáticas. Me pueden hablar y decorar con miles de flores, pero no quiero entender. Entonces, ¿cómo quitaste esa asociación de eso popular a un nuevo nivel después de los 25 años? Bueno, el tema es que inglés no fue el primer idioma que yo estudié. Cuando yo conocí francés, que fue al final de colegio, fue en décimo, fue con un profesor que sí enseñaba que eso era divertido. Y bueno, divertido, pertinente, que era agradable estar en esa clase. Además, yo descubrí que a mí me gustaba mucho entender que había una regla y que la regla se sigue para mí, y eso no pasa en la pronunciación del inglés. La pronunciación del inglés es un caos, pero en francés era muy bonito porque aquí había la regla y para mí eso era como wow, perfecto. Francés fue el primer idioma que yo estudié. Después, cuando tuve la oportunidad de aprender otro, tampoco escogí inglés por aquella vieja asociación y entonces fue que comencé alemán. No fue un proceso muy largo con el alemán. Y ya cuando hablemos en el siguiente programa de los ciclos que a veces tengo de mucha energía y de baja energía, fue en uno de esos que decidí enfrentarme al inglés. Cuando ya tenía buen nivel, que yo me reencontré con mi hermana, con quien me había separado, pues cuando nos fuimos de la casa, ella le gustaba mucho el rock, ¿sí? El rock. Entonces, cuando yo estaba en el colegio, para mí era lo mismo Frank Sinatra, los Beatles, que house, que rap. Para mí todo eso era una sola categoría, que era música en inglés que no quiero escuchar. Cuando me reencontré con mi hermana y a ella le gustaba mucho algunas bandas, le gustaba Queen, Aerosmith, por ejemplo, esas dos, y los Beatles. Y verla a ella disfrutar de su música, poner su música y cantar. ¿Sí? Eran los 2000, por ejemplo. Y dije, bueno, yo quiero ser parte de esa alegría. Y nos poníamos a cantar. Y fue a través de encontrar una asociación positiva que empecé a disfrutar esa música. Cambiar el condicionamiento. Exacto. Ok, muy bien. De hecho, yo todavía recuerdo mucho la primera canción que yo quise aprenderme, me aprendí y que escuchaba y ya la comprendía, Losing My Religion. y
Y para mí fue como que estuviera en un cuarto oscuro y de repente abrieran la cortina, como que, wow, entonces de esto se trata, así se puede disfrutar. Y mi primer disfrute del inglés fue los álbumes de Queen, los álbumes de Metallica principalmente, esos dos. Y música de esa época y de ese perfil. Muy bien. ¿Y qué crees que podríamos hacer? Porque no todas las personas van a tener de pronto la posibilidad de hacerlo, porque, no sé, porque el universo conspire positivamente para encontrar una persona que sea de afecto, algo que pueda ser grato y modificar esa asociación y para hacerlo. O sea, realmente saber idiomas es como saber tecnología hoy en día. Tal vez en otro momento, si tú no sabías algún otro idioma, se quitaban posibilidades, pero igual podías seguir tu vida y, pues, no sé, morirte sin saberlo y no había un nivel de afectación tan grave. No obstante, en este momento, para ser ciudadanos del mundo, para poder trabajar sin tantas fronteras, para poder ejercer mejor la profesión que elijas, para conocer el mundo, para enamorarte, para muchas cosas, pues de pronto manejar otro idioma te abriría un mundo de posibilidades que si no lo tienes, pues se corta esas opciones. Nosotros el sábado, por ejemplo, en la especialización que estoy haciendo, debemos buscar un artículo y debe estar en inglés para hacer un ejercicio en particular y nos miramos las 5, ¿alguna de ustedes sabe inglés? Y todas, no. Entonces, ¿y qué vamos a hacer? No, pues nada, pues uno busca opciones y ya lo resuelve, no pasa nada. Pero decíamos en los demás grupos si había alguna persona que alguno manejaba inglés y pues ya van más adelantados en el trabajo y les facilita un poco lo que tienen que hacer. No porque no se puede hacer, hay muchas herramientas que pueden facilitar la vida. No vamos a decir que si no hago entonces me voy a morir con el tema, no, lo puedo resolver. Pero hay un esfuerzo adicional y un tema adicional que se tendría que hacer, que si yo lo manejara seguramente no tendría que tener esas dificultades en el momento de presentarlo. ¿Cómo podríamos hacer? Es decir, con toda tu experiencia, porque sé que has tenido muchos estudiantes que pueden dar testimonio de todo lo chévere que aprenden contigo y lo que sucede, ¿cuál sería la manera que a través tuyo o a través de otro profesor o a través de ellos mismos pudieran pasar esta barrera de presión, de angustia, de dificultad que está en nuestra cabeza para este aprendizaje? Bueno, entonces déjame termino lo que inicié, la respuesta que di acerca de cómo pudo haber comenzado un bloqueo. El punto es que los idiomas se parecen a las demás áreas en lo que te expliqué hace un momento, pero tiene dos particularidades que la diferencian completamente de las demás áreas. La primera es que es muy honesto. Tú no puedes presumir de lo que no sabes en inglés. Es decir, hay áreas en las que la gente se aventura a hablar de lo que no sabe y no se nota que no sabe, ¿sí? Y digamos, a partir de experiencia normal, la gente habla de economía, o la gente habla de política, o la gente habla de psicología. Todo el mundo dice, yo soy mejor psicólogo que un psicólogo. Eso me lo dice cada taxista donde me subo. De educación, exacto. Pero con los idiomas no. O sea, tú no puedes decir, yo sé un idioma y luego enfrentarte a un ejercicio y no ser capaz de resolverlo. En eso se parece como a los deportes. Porque tú puedes decir, yo sé jugar golf, pero coja un palo y dele, y ahí va a quedar evidente su mentira o va a quedar respaldada su verdad. Entonces, en primer lugar, eso lo diferencia tremendo y eso hace que la gente no se atreva a demostrar que sabe. En algunos casos puede ser que sabe. Otra particularidad es que saber un idioma es una respuesta gigante, ¿sí? Hay gente que sabe leer y no sabe hablar. Hay gente que sabe hablar pero no lo sabe escribir. Hay gente que lo sabe escuchar, pero no lo sabe leer. Eso pasa mucho con idiomas de un otro alfabeto. Hay gente que puede comunicarse básicamente en árabe, en ruso, en chino, pero vaya, lea ese alfabeto. Entonces, fíjate que no todo mundo que pueda decir que sabe un idioma va a decir, yo sé escribir, hablar, leer y escuchar, ¿sí? Y en muchos casos no se necesitan las 4. Eso dependerá mucho de para qué estudias, a dónde quieres llegar y cómo lo quieres usar en las actividades que tú tienes. Entonces eso le da un universo tremendo. Fíjate, mi primera experiencia buscando trabajo como profe de inglés, decían, se necesita profesionales, bueno, etcétera, con un puntaje mínimo de tanto. Y mi certificado era mucho mayor. Entonces yo dije, perfecto, yo tengo el requisito básico. Pero ese que era un TOEFL del 2007, yo en esa época leía mucho en inglés y sabía escribir en inglés, pero mi producción oral era nula. Entonces, si bien mi puntaje era alto, era porque
el componente de lectura era C1, escritura era C1, pero hablar era B1. Y escuchar era casi en la frontera entre A2 y B1, era muy difícil. Y yo no fui seleccionado precisamente porque lo que ellos necesitaban no era alguien que supiera inglés, sino que supiera hablar en inglés, ¿sí? Y escogieron gente por encima, o sea, yo no fui escogido, pero las personas que fueron escogidas tenían un puntaje menor al mío. Entonces, la clave allí es exactamente cuál es la habilidad que tú necesitas. Y si necesitas las 4, porque pues es el estudio, digamos que el enfoque que mucha gente le dice cuando ven y te inscribes en un curso y duras 3 años estudiando es porque vas a estudiar las 4. A veces no son pertinentes las 4. ¿Sí? Y eso depende del propósito que cada quien tenga. Entonces la clave está en definir tu propósito muy bien. Es que si 2 personas entran a hacer el mismo curso, puede ser que uno no tenga el mismo propósito que el otro. No les sirve el mismo curso a los 2. No les sirve tener la misma secuencia. Y no tener la secuencia hace que que una persona se pueda desmotivar y decir, esto no es pertinente para mí. A mí no me interesa esta parte. Pero está forzada a seguir porque si no, pierde por fallas o no es capaz de avanzar al siguiente curso, le quitan una beca o no puede pasar al siguiente nivel, bueno, etc. Y yo he visto muchísima gente que está en esa dicotomía de lo que necesito, a lo que vengo acá, es a pasar, a aprobar un curso y no necesariamente a aprender. Una vez una estudiante estaba programando 8 clases al día y completamente en detrimento con total de su proceso. 8. ¿Sí? Y yo le dije, ¿por qué lo quieres hacer? Digo, porque es que necesito terminar el curso. Y le pregunté, ¿tú necesitas terminar el curso o necesitas aprender? No, yo necesito aprender. Entonces no tomes 8 clases al día. Pero es que necesito terminar el curso. Y vuelve y repetía el ciclo. ¿Necesitas terminar el curso o necesitas aprender? Necesito aprender. Entonces no tomes 8 clases al día. Y ella no entendía la diferencia. Ella decía, pero ¿cómo así? Si yo quería hacer las 2 cosas y evidentemente no va a pasar. Ahora, una última característica peculiar de los idiomas es que como ninguna otra, quizás en los deportes también, pero tú dices, yo sé alemán y la gente de una te dice, a ver, dígame algo. ¿Sí? Eso no pasa con la ingeniería. Yo te iba a poner eso con la canción. Cuando dijiste me aprendí esa canción, yo échese una cantadita. Exacto. Por ejemplo, si tú eres psicóloga, nos dicen, a ver, descríbame qué es el trastorno límite de personalidad. No, nadie te va a decir de inmediato, demuéstreme que lo que usted está diciendo es cierto. Y con los idiomas sí suele pasar, que estoy estudiando japonés, a ver, salude. ¿Sí? Y eso hace que constantemente estamos enfrentados a ese pequeño reto, a veces sin tener el nivel de superarlo, y entonces desde muy temprano nos enfrentamos a situaciones que no podemos resolver y eso nos mina pues la autoconfianza en esto. Dicho esto, ahora sí te voy a responder la pregunta que me hiciste, que es cómo hacerlo. Mira, si pudiera resumirlo y hasta como eslogan puede ser en una oración es, si tú estás motivado, haces el trabajo. Y si tú haces el trabajo, tú aprendes. Punto. No hay excepción, digámoslo así. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que, o las particularidades, que el trabajo que hay que hacer es mucho. El trabajo que hay que hacer es consistente, o debe ser consistente en el tiempo. Y ahí es donde uno puede fallar. Porque al igual que con las fórmulas mágicas para adelgazar, o las fórmulas mágicas para, no sé, ser de la noche a la mañana superar un episodio depresivo, supongo así. No, esto es un proceso y esto es largo. Nadie va a aprender en cuestión de meses. De hecho, si es tu primer idioma, tienes que meterte en la cabeza, esto va a ser un proceso de quizá 2 o 3 años. 2 o 3 años con mucho trabajo todos los días. La clave es, ¿cómo hago yo para disfrutar el trabajo que voy a hacer? Y para estar motivado para hacer el trabajo. Eso nos devuelve al punto clave que es, ¿cuál es el propósito? ¿Sí? Y el propósito es el que te va a guiar. Y pues bueno, no sé si esté mal, pero digamos que el método que yo propongo siempre es adaptarme al propósito y yo siempre digo, esto no lo tienen los institutos o no lo tiene un curso estándar. El curso estándar, la decisión de qué ver, en qué secuencia y con qué intensidad la tomó el editor del libro. ¿Sí? Y tú estás allí con otro proceso. Yo tuve estudiantes de francés, por ejemplo, que decían, es que yo quiero estudiar moda en París o yo quiero estudiar gastronomía. Y yo decía, revisamos este libro, o 4 niveles, un proceso de casi 1 año y medio, 2 años, y por ningún lado había una sesión dedicada al vocabulario de la gastronomía, por ejemplo, o de la moda, cosa que era mucho más relevante para esa persona. Pero tenía, por ejemplo, el vocabulario de las partes del carro.
para un muchacho de 15 años que no tiene carro en su casa y que no está dentro de su perspectiva aprender a conducir, esa es una lección completamente irrelevante, que le van a evaluar y que si no aprueba no puede avanzar. Entonces va a estar frente a algo y dice, yo no quiero esto. Y ahí ya empiezan los problemas. Él no va a estar motivado para hacer el trabajo. Yo decía, bueno, vamos a buscar la página de que nos diga el vocabulario. Bueno, había también, me acuerdo mucho, personas que son enfermeras y que querían pues buscar, por ejemplo, migrar a Canadá. Y donde aparece, no sé, cómo se dice muletas, cómo se dice esparadrapo, gasa, jeringa, silla de ruedas. Ese vocabulario es sumamente pertinente y lo pueden aprender el día 1 de su proceso y lo van a encontrar sentido. En el curso que teníamos de 4 niveles de 2 años, por ningún lado aparecía una muleta o una silla de ruedas. Entonces, si uno adapta el contenido de manera que diga, es esto justo lo que necesito, yo siento que lo puedo usar ya, ¿sí? Y me voy a sentir contenta o contento de poderlo usar y de ver que mi proceso va avanzando. Eso me retroalimenta mi circuito y voy a estar motivado por hacer el esfuerzo. Y al final, pues voy a aprender, efectivamente. Obviamente, esto sería el núcleo, digamos que ese sería el secreto. Si yo le digo a la gente, el secreto es hágalo pertinente, hágalo pertinente. Y hay muchas maneras de hacerlo pertinente. Puede ser a partir de un gusto propio, ¿sí? O puede ser a partir de decirme, listo, yo sé que esto no es divertido, que esto es horrible, pero es que el objetivo está más lejos. Por ejemplo, si mi objetivo es hacer un posgrado, yo sé que tengo que aprender a escribir y tengo que aprender a cosas tediosas, puede ser. Sí, son tediosas, pero la motivación está en que el punto de vista, la perspectiva está más lejos. O sea, la recompensa vendrá después, no la recompensa viene hoy. Y cuando tú me dices de las personas que dicen, no, ya me quedé aquí con esta... Yo he tenido la oportunidad de enseñarle a personas ya incluso jubiladas, que dicen, listo, ya me retiré, ¿qué voy a hacer con mi vida? Aprendamos inglés que yo nunca pude y lo hemos logrado. Hay cosas que son más, por ejemplo, tener mucho cuidado con la pronunciación es más difícil a medida que uno es mayor. Pero si acaso, yo creo que eso debe ser lo único. De resto es si se orienta bien, es incluso más fácil que para un joven. Porque esa es otra, mucha gente dice, es que los jóvenes aprenden así rápido, y en cambio uno de viejo le toca mucho. Bueno, eso se puede explicar simplemente por cómo o cuánto tiempo se puede dedicar un joven a su ejercicio y cuánto tiempo se puede dedicar un adulto que tiene trabajo, que tiene responsabilidades, familia y que tiene la cabeza puesta en metas financieras y en problemas que solucionar. Es mucho menos el tiempo que puede dedicar. Uh-huh. Entonces también, siendo adulto se puede más, porque todo es pertinente, porque un adulto no necesita que lo entretengan. Un estudiante se puede aburrir de 12, 15 años o de 10, porque las clases de ellos son con canciones y con juegos y con rondas, es porque tiene que estar constantemente con la atención muy, muy despierta. Uh-huh. Eso no lo tiene un adulto, o sea, el adulto ya llega con eso, y eso es una gran ventaja para el profe. Y si tiene la atención puesta, si sabe que lo necesita y además le va a doler perder la plata más que a un joven, que generalmente la decisión no la toma él, hará el trabajo. Y si hace el trabajo, aprende. Ok, muy bien. Entonces, para concluir todo lo que nos presentaste, porque nos diste como muchas luces de varios temas y demás, claramente si necesitan hacer alguna pregunta al respecto, la pueden hacer por cualquiera de nuestras redes sociales en Ebullición Psico y claramente Paulo nos ayudará a responder todas esas inquietudes o directamente a él en Falacia del Día o en Habla Divertido también lo podrían hacer. La primera, identificar si existe algún tipo de condicionamiento o dónde aprendí yo, que es algo difícil. Y tomarme el tiempo para revisarlo, porque mientras yo no entienda ese condicionamiento, pues voy a tener un bloqueo importante cuando digo, con razón que a mí no me gustan las verduras, ya estoy entendiendo por qué. Con razón que me cuesta comprometerme en las relaciones, ya sé de dónde viene. O con razón que finalmente me da miedo salir a la calle, ya estoy entendiendo. O sea, cualquier cosa que tenga el ser humano de resistencia a algo se genera en algún momento de la historia. Puede que seamos conscientes, puede que no, pero el identificar dónde pues permite que yo ya vaya desmontando eso, porque no significa, en tu caso, el ejemplo que colocaste, que todas las personas que hablan inglés son populares que hacen bullying. Uh-huh. Habrá mucha gente que es en esa condición, pero hay miles y millones de personas que hablan inglés y que jamás utilizarían el inglés para
maltratar a otro ser humano. Entonces digamos que es una asociación que termina siendo una idea racional en el momento que se forma, porque yo hago la asociación porque así se presentó, pero si yo la sostengo en el tiempo, decir como, es como cuando la gente dice, no, es que yo no viajo a Estados Unidos porque allá son unos yanquis y no sé qué. ¿Habrá gente que sea así? Por supuesto, pero todo el país no. O sea, yo no puedo perder la posibilidad de conocer un buen país de muchas cosas a nivel cultural porque tengo algún tipo de prevención. Puedo abrirlo a esa y a cualquier parte del mundo. Entonces, uno, identifico cuál sería como la traba, digamos, la barrera que yo estoy teniendo para ese aprendizaje. Dos, identificar la motivación de por qué quiero aprender el idioma. Hay una empresa que se llama Content Group que hace unos contenidos extraordinarios a nivel virtual. Y uno de los eslogan que tienen es que el estudiante aprende no cuando el docente quiere enseñar, sino cuando el estudiante quiere. O sea, cuando tiene... No lo dije como ellos lo dicen, pero básicamente es eso, como que si el estudiante tiene la motivación, pues va a aprender necesariamente a favor o en contra del profe, pero lo va a hacer porque tiene el interés. Hay muchos estudiantes que a veces tienen docentes que no son tan buenos, pero investigan, leen, buscan y terminan aprendiendo. Entonces, que haya una motivación real y que tengas claro para qué lo quieres. Que elijas el camino que sientas que más te convenga orientado a esa pertinencia. Yo cuando empecé a estudiar los idiomas con el profe era porque quiero hacer el doctorado en psicología, el cual empecé a estudiar y era necesario, lo necesito para, o sea, ahorita en la especialización algunas cosas, pero no es obligatorio, pero sí es requisito de ingreso para ese momento y tendré que presentar un examen. Entonces tengo 2 años para estudiarlo, para llegar al nivel que quiero. Entonces claramente voy a estar motivada, sí, voy a hacer las tareas, sí, voy a estudiar, sí, porque pues es algo que requiero para lo que viene en este momento. Entonces tener claro la pertinencia y a partir de la pertinencia buscar el camino que me vaya resolviendo ese asunto. Buscar todo lo que me puede motivar en ese camino. Entonces digo, no, me encanta ver películas, pues las empiezo a ver en el idioma. No, me encanta escuchar música, las empiezo a escuchar en el idioma. No, me encanta leer a otros, pues lo empiezo a leer. O sea, empiezo a buscar esos canales que pueden habilitar un poco para que sea un uso constante y permanente y no algo esporádico eventual. Porque tú dices como que es un trabajo, es un proceso y todos los procesos deben yo tener todos los días algún tipo de contacto con eso que estoy queriendo aprender, porque si no es muy fácil que yo lo olvide. Yo no me vuelvo un buen cocinero cocinando cada 3, 4, 5 meses, cada año, que sí, preparé algo delicioso, pero cada 6 meses pues seguramente yo no me vuelvo una persona con una destreza relevante frente a algo, sino es la práctica diaria la que hace algo muy oportuno. Recientemente hablaba con una persona porque mi hijo quiere aprender cocina, me decía, diga que corte todo el tiempo. Que él sea que corte el pollo, que corte las verduras, porque tiene que volverse un experto en corte para que finalmente su motricidad sea muy eficiente, sino porque la receta no es difícil, usted ve el libro de la receta y lo sigue. Es la destreza con el cuchillo el que usted tiene que tener para que realmente él pueda pasar en todos los exámenes internacionales para que pueda estudiar en otro país. Entonces cómprele su jueguito de cuchillos porque él debe tener uno especial para él, para que se acostumbre a un buen juego de cuchillos, cómo corta un buen cuchillo cuando no es un buen cuchillo y que se vuelva muy, muy experto. Yo nunca he pensado ni en comprar juego de cuchillo ni en nada de esas cosas y cuando veo eso dije tiene mucho sentido. Algo más aparte de lo que mencioné que tú quisieras concluir para cerrar este podcast con esas recomendaciones. Sí, la motivación es la primera palabra, pero hay una segunda que quiero enfatizar mucho y me la hiciste recordar con la última intervención que diste. Paciencia. Porque si dicen, no, yo quiero ver películas en inglés y se enfrentan a una película de pandilleros o de con sus propios idioms, su propio slang, o sea, las palabras de ese sector, que son palabras incluso que yo al nivel que tengo no entendería porque no estoy familiarizado con él. Entonces, sí, la gente dice, qué rico ver series en inglés, pero quieren ya ver una serie que es sumamente particular en el tipo de inglés que utilizan y se frustran porque no lo entienden. Entonces hay que tener paciencia también por eso. Los contenidos van en su orden de también de complejidad. Si quieres ver con películas en inglés, te toca esperar. Antes hay que ver documentales, porque la gente es un contenido creado para que la gente lo entienda claramente. Incluso antes puede ser noticias, pero noticias no dadas de manera jocosa o de manera de diálogo como muchos noticieros en Estados Unidos, sino noticias casi que leídas con teleprompter que estilo hablan así prensa, tan... exacto, estilo prensa escrita pero en televisión. E incluso antes los contenidos de los cursos. ¿Sí? Primero que la lección 10 de este libro trae un diálogo. Hay que comenzar por ahí.
Entonces, tener paciencia, el resultado va a llegar. Pero eso es como prepararse para la maratón. ¿Sí? Es un proceso de años, ¿sí? Y llegará. Y cuando llegue, pues feliz y estarás muy contenta del resultado. Bueno, te agradezco mucho por estar con nosotros. Ya saben dónde pueden seguir al profe o nos pueden escribir en redes sociales y nosotros claramente haremos el puente para que puedan tener acceso a esta información valiosa. Yo he tenido el privilegio de ser su usuaria en varios de sus productos o servicios y puedo dar fiel testimonio de sus resultados. Un abrazo y gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Bueno, recuerden que nos encuentran en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, TikTok y nos encuentran como Ebullición Psico o en nuestra página web www.ebullición.com.co. Ebullición Mental es posible gracias a nuestra directora general, Erika Marcela Rojas, Community Manager, Laura Rincón, producción, edición y mezcla de audio, Juan Pablo Guerrero y Catalina Pardo, música original por Juan Pablo Guerrero, diseñadora Paula Casallas.